Muy bien, estábamos tocando un tema que para mí es muy importante iniciar el año y es conocer un poco acerca de la salud, del bienestar de la iglesia, y hemos estado analizando 5 maneras de mantener saludable a nuestra iglesia. Hablamos acerca de la oración, hablamos de la importancia de buscar el consejo de Dios, hablamos también de la comunicación que tiene que ver con los líderes en la autoridad en la iglesia, que Dios estableció en la iglesia, y vimos algunas pautas importantes que dar, pasos a dar cuando hay conflictos, hay inquietudes, hay preocupaciones, hay incomodidad. Siempre es bueno tener clara los canales que vamos a tener que tomar para resolver y solucionar los problemas que tenemos. Somos conscientes de que nuestra iglesia puede tener conflictos, ¿cierto? Hasta hoy en día, por la gracia del Señor, en más de 20 años, nunca hemos llegado a experimentar la dolorosa separación o división dentro del cuerpo de nuestra iglesia local, y por eso tenemos que dar gloria al Señor, ¿verdad? Porque la mayoría de las iglesias ya han experimentado divisiones, con tal contienda que tuvieron que dividirse, separarse. Gracias al Señor, hasta hoy nuestra iglesia no ha experimentado algo así, pero ¿quién dice que no podría suceder en el futuro, verdad? Para eso entonces es necesario que nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia, entiendan la importancia de tener una iglesia saludable. Entonces hemos visto 4 maneras, hoy terminamos la quinta, y después vamos a seguir otro ítem que tiene que ver con el mismo tema. Vamos a ver las señales, los signos de una iglesia saludable, para poder reconocer y poder ponernos el termómetro de vez en cuando como iglesia y saber si realmente estamos en buen camino. Entonces, hablamos de 5 maneras de cómo mantener saludable a nuestra iglesia. Orar en todo tiempo, a toda hora, teniendo en cuenta de que estamos en una lucha espiritual. Y esto es algo que los cristianos, los miembros de una iglesia local, necesitan abrir los ojos. Si hay algo contradictorio en las iglesias hoy en día, es que los miembros de muchas iglesias o muchos miembros de las iglesias han olvidado que estamos en una lucha espiritual. Efesios capítulo 6 no está en la mente de los cristianos hoy en día. Pablo enfatizaba eso constantemente, que estamos nosotros en un campo de batalla campal, donde el enemigo Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y la lucha es tenaz. Decisiones que tomamos muchas veces son consecuencias, resultados de la obra, de la influencia de Satanás en nuestras vidas, no porque sea culpa de Satanás, sino somos nosotros los que estamos dándole apertura a la obra de Satanás y la influencia de Satanás en nuestra vida, y nos engaña. Y caemos en el engaño y tomamos malas decisiones y nos frustramos, fracasamos y no avanzamos en la vida cristiana, no tenemos victoria, estamos encerrados. Ahí ya vienen todas las otras consecuencias, ¿verdad? Desánimo, frustraciones, amarguras, decepciones, divisiones entre familia, matrimonio, iglesia, todo se desmorona, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que la iglesia local tiene que tener una vida saludable para que vos como miembro y tu familia, tus hijos, tu matrimonio también gocen de salud, de buena salud, de bienestar espiritual, moral y emocional. Muy importante, hasta físico. Porque cuando hay equilibrio en el sentido espiritual, también esto repercute en la vida física, ¿verdad? Muy bien, entonces, para terminar, estas 5 maneras de mantener saludable a nuestra iglesia, hablamos de orar, hablamos de buscar el consejo de Dios en cada paso que estamos por dar, comunicación con los líderes, si hay inquietudes, incomodidades, ¿a quiénes tengo que ir? ¿A mi vecino? ¿A mis parientes? ¿A Panchito del medio de la congregación? No. ¿A Pepito? Tampoco. Pepita tampoco, ¿eh? A veces ellos no saben
mucho acerca de la vida espiritual y ministerial de la iglesia, te pueden dar consejos totalmente contrarios a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿a quiénes vamos? A las personas correctas, indicadas, que van a ser parte de la solución. ¿Ok? Muy bien. Problema se agudiza y crece cuando vamos a personas no adecuadas y que no son parte de la solución. Y ser parte del remedio, hablamos también el domingo pasado, es de tener la disposición, la iniciativa de ser parte del remedio del problema que yo estoy viendo y que me está incomodando en la iglesia. Necesito yo ser parte del remedio, no el problema. Mencionó una frase, ¿verdad? Ser el elemento de solución y no un elemento de complicación en la iglesia. ¿Amén? Porque una de las dos cosas vas a hacer, o un elemento de solución o un elemento de complicación. Y en la medida y en la manera en que des pasos para ayudar o para enfrentar los problemas, entonces te vas a convertir o en un elemento de solución o un elemento de complicación. Vos decidís eso. Cada uno de nosotros decidimos si vamos a ser un elemento de solución o un elemento de complicación. Entonces, el desafío de mantener una iglesia saludable es que yo decida en mi corazón delante de Dios, comprometido delante del Señor y pidiéndole a Él sabiduría constantemente, de ser parte del remedio, ser parte de la solución. Y por último, las 5 maneras, la quinta, no tires la toalla demasiado pronto. No tires la toalla demasiado pronto. Es cierto, hay momentos en donde en una iglesia hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, sufriste, oraste, buscaste la forma, buscaste la manera correcta, bíblica, oraste, pero ves que esa iglesia cada vez va en peor situación y condición, y estamos hablando de cosas serias. Cuando decimos que una iglesia llega a tal punto en donde vos ya tenés que tomar la decisión de retirarte, de tirar la toalla, estamos hablando de una iglesia que ya se ha entregado a herejías, o sea, doctrinas antibíblicas, y también donde ya hay un desorden en cuanto a la disciplina, hay inmoralidades a nivel autoridades y liderazgo, porque aunque no lo crean, hay iglesias así, donde lamentablemente ya la cúpula del liderazgo también están involucrados en asuntos inmorales. Y hablo no solamente de asuntos sexuales, inmoralidad, todo sentido, ¿verdad? De dinero, de mala fama, mala reputación, deudas aquí por allá afuera. Entonces ya estamos hablando de un problema a nivel iglesia y nivel también de cúpula de liderazgo, en donde un miembro ya tiene que considerar de tomar la toalla, ¿verdad? Y estar a punto de tirarla. Pero, aún así, ¿Dios puede usar la vida de una persona para revertir la situación? ¿Sí o no? Yo sé y he visto situaciones así en donde iglesias que ya no tenían casi futuro, parecía que ya no iba a haber mejora, y ver 1 o 2 personas que doblaban sus rodillas, llorando cada día, orando y clamando a Dios por un milagro por su iglesia, y Dios respondió, hermanos. Dios respondió. Y si personas así, con esa disposición y esa entrega y ese amor por la obra de Dios, por la iglesia de Dios, Dios honra a esas personas. Escucha las oraciones de ellos, por más que sean 1, 2 o 3. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? Pero Señor, si hubieran 10, si hubieran menos, que tuvieran temor de ti, ¿tú salvarías, perdonarías a Sodoma y Gomorra? Si hubieran 10, sí lo haría. Solamente no hubo ni 10, ¿verdad? No alcanzó. Pero este es el poder de la intercesión.
cuando hay una intercesión de corazón y cuando es algo que tiene que ver con lo que es el corazón de Dios. Hermanos, nunca te olvides que tu vida está en torno a la iglesia de Cristo. Y si hay una contradicción tan grande en el cristianismo de hoy, es que hay miembros de iglesias que creen vivir una vida independiente de Dios y de la iglesia de Cristo. Esto es una mentalidad totalmente hereje, no está conforme a las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras en los Evangelios, en el libro de los Hechos y después en todas las cartas apostólicas, bíblicamente hablando, históricamente hablando, en cuanto a la iglesia, ningún miembro es independiente de la iglesia local. Ninguno. Ni aun el gran apóstol Pablo fue independiente de la iglesia local. Hasta el apóstol Pablo volvía a su iglesia local y daba parte, daba cuenta de todo lo que él estaba haciendo en la obra misionera. Entonces, se sometían a la iglesia local. Hermanos, en mis años, en nuestros años de ministerio, hemos visto reiteradamente, vez tras vez, pasar por nuestra iglesia personas que no han logrado entender la importancia y el valor de este concepto, de esta verdad. Y por cualquier incomodidad que tengan en la iglesia, se van. Como si la iglesia no fuese nada, como si la iglesia no tuviera ningún significado y valor para ellos. Y después conocemos el estado en que se encuentran allá afuera, todas las desventuras y los tropiezos que pasan allá afuera. Y finalmente, mis queridos, yo vuelvo a ver a esas personas entrar por la puerta, buscando otra vez la dirección que habían perdido desde el momento que se alejaron de su iglesia. Y al principio dicen, no, yo me fui de la iglesia, pero no me fui de Dios. Mis queridos, vos te vas de tu iglesia local, también te vas de Dios. Porque no podés tener una vida independiente de la institución que Dios creó para solventar y sostener tu vida espiritual. No podés estar independiente de una iglesia, de tu iglesia local, y al mismo tiempo estar dependiente de Dios. No, esto no funciona así. Por eso es tan importante ajustarnos en este concepto. Dios estableció a la iglesia como mi brújula, como el refugio, como el centro de entrenamiento para mi vida, como el centro de refugio para mí y para mi familia. Por lo tanto, yo allí es donde soy entrenado, fortalecido, instruido, guiado y bendecido por Dios. Amén. Si entendemos esto, hemos dado un tremendo paso que muchos cristianos no han logrado tomar en toda su vida terrenal. Ok, entonces, no tires la toalla demasiado pronto. Después de meses quizá, después de mucho esfuerzo que hiciste, servicio fiel, es posible que no veas ninguna mejora. Pero si hay este tipo de situación y estado que la iglesia ya está abandonando la doctrina sana bíblica y se está tirando ya por herejías y cosas antibíblicas, entonces ya estamos hablando de la necesidad de ir tirando la toalla en esta iglesia, ¿verdad? Cuando hay inmoralidades ya que no se disciplina, también es otro motivo para estar considerando. Pero aún así, tener nomás la toalla en mano, pero seguir orando y clamando a Dios, porque quizás Dios en cualquier momento puede hacer un cambio y una transformación, y Dios te puede utilizar a vos para hacer cambios en esa iglesia a través de tu oración, tu intercesión, tu corazón. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 7. Si alguien puede leernos, por favor. Hay de uno por los tropiezos, porque él no sabe que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Wow. Hay una cláusula muy clarita aquí, ¿verdad? Para los que son elementos de complicación. Y más todavía cuando se trata de la iglesia de Cristo, ¿verdad?
Y en ese mismo contexto está hablando también de que si llegas a ser un tropiezo para algún pequeño, es mejor que se te ate un ancla en los pies, te tiren en el fondo del mar. O sea, hasta ese punto Dios a Dios le fastidia, le ofende, le afecta, le molesta cuando somos de tropiezo a otros. Entonces, si vas a ser un elemento de complicación, de tropiezo, tenés que entender esto. Vos estás declarándole la guerra al mismo Dios. Y aquel que se levanta contra Dios, obviamente que siempre, siempre va a perder. Bien, entonces, obviamente que estos tropiezos son los que hacen que una iglesia llegue a un estado espiritual tan malo, ¿verdad? Pero también podemos nosotros ser de bendición y podemos recuperar el testimonio de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 nos habla de la iglesia de Éfeso y menciona que esta iglesia estaba también ya en un estado de enfermedad. Era insalubre su estado, su condición. Entonces, Dios le llama al arrepentimiento a la iglesia, a que vuelva a hacer otra vez las obras, porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Quitaría el candelero de su lugar. O sea, el testimonio de esa iglesia, la presencia activa de Dios iba a ser quitada. Y esta clase de iglesia es lo que yo comúnmente le llamo, se transforman en clubes sociales. Son clubes sociales, nada más que vienen los domingos y se jijiji, jajaja, ¿verdad? Y comparten, en la misma iglesia comparten de negocios, de trabajo, de esto, pero nada de Biblia, nada de lo espiritual, porque están apagados espiritualmente. Lo único que les retiene en la iglesia local es su relación social con amigos que hicieron en la iglesia, y es la única motivación por la que vienen a la iglesia. Ahora, te pregunto, ¿te gustaría que tu iglesia llegara a un estado así? Que los mensajes se transformen en mensajes alentadores y motivadores, que solamente ahí sentado vos escuches aliento, que vos sos un campeón, que todo te va a salir bien, que no te preocupes por nada, que solamente seguí viniendo y seguí dando de tu dinero, de tu diezmo, que todo te va a salir bien, que sos un campeón. ¿Es eso lo que buscamos nosotros de nuestra iglesia? No tener ningún proyecto de evangelismo, de misiones, de trabajo para la obra de Dios, para los propósitos de Dios. Solamente queremos construir y mejorar nuestra estructura del edificio, las propiedades, y crear un ambiente nada más que social. ¿Es eso lo que buscamos de nuestra iglesia? Mis queridos, si vos no estás haciendo nada para ser un elemento de solución, de contribución para la edificación de tu iglesia local, yo te digo que vos sos una persona que va a contribuir a que la iglesia en el futuro se convierta en un club social. Si no estás haciendo nada para que tu iglesia crezca en los propósitos de Dios, vos sos un candidato, una candidata a formar parte de una lista que formará en el futuro, transformará esta iglesia en un club social. Pero mientras haya personas que aman al Señor, que tienen fuego por el Señor, que tienen propósitos claros, bíblicos, para la gloria y la honra del Señor, mirando a las almas perdidas como tales, perdidas, y considerarte a vos mismo como un elemento de contribución, de alcance a las almas perdidas, de alcance misionero, entonces, mientras haya este tipo de personas en nuestra iglesia, sean 5, sean 10, ¿sabe? Estos son los que van a mantener a flote todavía a la iglesia local. Amén. Amén por esos hermanos comprometidos, ¿verdad?
Amén por esos hermanos que viven y están orando y clamando cada día y concentrados y buscando la forma de alcanzar almas para Cristo, de crecer espiritualmente, de buscar al Señor en las Escrituras, de evangelizar a los que están a su alrededor, de estar preocupado por la obra de Dios y los hermanos de la iglesia, de estar mirando hacia el futuro venidero de Cristo Jesús. Amén por estos hermanos y estas hermanas, porque por ellos todavía la iglesia de Cristo permanece saludable. Pero en proporción mi pregunta es, qué porcentaje de nuestra iglesia local, Yerobiá, son de estos hermanos que están así de comprometidos? Si hubiera hasta un 5%, yo digo que por esos 5% todavía la iglesia Yerobiá sigue adelante y sigue saludable. Año 2019, ojalá seamos nosotros parte de esa lista. Aumentar ese porcentaje, amén. De ser yo un decidido, un determinado miembro de la iglesia que da un paso al frente y dice, yo quiero formar parte de esa lista, de ese porcentaje por el cual la iglesia se mantiene saludable todavía, por el cual la iglesia todavía está clamando por la venida del Señor y clamando por las almas perdidas y clamando por misiones. Yo quiero ser parte de esa lista, de estos comprometidos para el Señor. Quiero ser uno más que inclina la balanza, pero del lado del propósito de Dios. No tires la toalla demasiado pronto, no te rindas antes de que la pelea haya terminado realmente. Si tu iglesia no saludable, si llega a estar no saludable, demuestra ser falsa. Nosotros los pasos que hemos visto ya, de qué manera podemos contribuir para una iglesia saludable, y lo que vamos a ver más adelante, los signos de una iglesia no saludable o saludable. Entonces estos nos van a ir dando claridad del estado de la iglesia en que nosotros nos encontramos. Entonces tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, y así persistir en este año que vendrá también con muchos azotes, luchas. Vos vas a ser disparado por los dardos del enemigo. Y los dardos del enemigo siempre van a enfocar y apuntar tu mente, tus pensamientos. Es allí donde tenés que tener argumentos bíblicos, verdades bíblicas muy firmes y fuertes. Porque los dardos del enemigo vienen con mucho engaño. Y solamente para decir entre paréntesis, el estado en que se encuentra el mundo hoy, esta generación, a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo. Eso se llama perversión. Perversión. Los gays son pervertidos. Y eso es algo que ellos no quieren escuchar, rechazan totalmente. Y la sociedad hoy en día apoya a ellos. Pero el concepto bíblico, sin despreciar su calidad humana, porque necesitan al Salvador, son también criaturas hechas por Dios, pero fueron pervertidas. Hoy nosotros oramos por eso, oramos para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Nuestras puertas van a estar abiertas siempre para que vengan toda clase de pecadores a nuestra iglesia. Hemos hablado varias veces de esto. Hemos tenido en un tiempo ministerio entre prostitutas. Han llegado frutos de ellas aquí también. Hemos recibido también personas con posición, con mentalidad, con pensamientos gay, y los hemos aceptado, pero todavía hay mucho que mejorar como iglesia en este sentido. Ellos necesitan de Cristo. Amén. Y oramos por eso. No nos rindamos, porque todavía hay mucho por hacer. Muy bien. 5 maneras, y ahora quiero citar unas clases de signos o señales. Si estás anotando, puedes hacerlo.
Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13, que es un pasaje que vamos a basarnos principalmente para el próximo domingo, para continuar este tema. Romanos capítulo 12, versículo 9. 12, 9 al 13. Dice así, el amor sea sin fingimiento. Estoy en Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y después sigue todavía el pasaje hablando acerca de la práctica en la vida cristiana. Y vamos a analizar estos versículos ya desde el próximo domingo, pero son señales y signos que nos demuestran una iglesia saludable, con miembros que están bien enfocados. Ahora, para explicar un poco acerca del signo, es una señal que muestra, además de características de algo o alguien, también de acontecimientos, de algo que está pasando o que pasará. Estos son signos, ¿verdad?, que van demostrando que algo viene, que algo va a pasar, o características de una persona o de alguna cosa. También los signos muestran las condiciones en las que una persona, organización o cosa se encuentra, el estado en que se encuentra. Los seres humanos vamos a los doctores y nos hacen toda una lista de análisis para saber nuestros signos de vida, ¿verdad? Famoso cuando llega alguien de emergencia, lo primero que preguntan los que le reciben, ¿qué signo tiene? ¿Tiene signo de vida? Sí tiene esto y esto y esto. Entonces, son signos, señales que demuestran cómo está el estado de la persona. Ahora, también en la iglesia hay signos, hay señales que demuestran cómo estamos de salud nosotros como iglesia. Y en base a estos signos nosotros podemos llegar a la conclusión de que estamos en una iglesia saludable, de que estamos en una iglesia enferma, o estamos en una iglesia agonizante, o estamos en una iglesia ya muerta. O sea, nosotros podemos decir, bueno, una iglesia no puede morir porque está el Señor, ¿verdad? Es del Señor. Pero a nivel actividad para la obra de Dios y a nivel una iglesia en donde el Espíritu de Dios está trabajando activamente, en este sentido, una iglesia puede morir, ¿sí o no? ¿Puede morir, sí o no? Sí, una iglesia puede morir. Es lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Puede transformarse en un club social nada más, donde no se opera más la obra del Espíritu Santo. Entonces, una buena pregunta para nosotros, para hacernos, es ¿qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Qué clase de iglesia es la que vos formás parte como miembro? Hermanos, Dios nos ayude a ser una iglesia saludable. Amén. Pero vamos a conocer más acerca de esto ya después. Ahora tengo una lista donde puedo mencionar rápidamente, pero después vamos a seguir tocando el próximo domingo. Ahora, ¿cómo saber si estamos nosotros sanos, si estamos medio enfermos, o si estamos agonizando, o si estamos muertos como iglesia? Un estudio serio respecto a esto dice que hay al menos 10 signos, 10 señales que determinan o concluye una iglesia si es saludable o no. Vamos a ir con la primera, y voy a hacer un poco rápido. Tenemos acá 10 señales o signos. La primera, la presencia activa de Dios. La presencia activa de Dios es notoria en una iglesia saludable.
hay resultados, hay frutos espirituales, hay transformación de vidas, hay conversión de almas, hay trabajo que tienen que ver con los propósitos de Dios, evangelismo, discipulado, misiones. Esta es una iglesia saludable que está enfocada porque la obra de Dios, la presencia de Dios es activa en ella. La iglesia saludable busca activamente la dirección y el poder del Espíritu Santo para las vidas de cada uno de los miembros y especialmente en el liderazgo de la iglesia y en sus ministerios. Es una iglesia que le hace a Dios partícipe de todos sus proyectos, de todos sus ministerios, de todos sus emprendimientos. Es una iglesia que ora, que clama a Dios. Es una iglesia con la presencia activa. Esto es una señal de ser una iglesia saludable. Segundo, otra señal más acerca de la iglesia saludable, la alabanza que exalta a Dios. Es una iglesia que sabe alabar a Dios. Y esto no tiene nada que ver con lo que muchos movimientos mencionan acerca de la verdadera alabanza, ¿verdad? De saltar y de bailar. Hay que ir muy despacio con ese tema y analizar bíblicamente, porque yo recuerdo a Job inclinado, lleno de llagas y de úlceras, habiendo muerto todos sus hijos, habiendo perdido todo. La Escritura dice que Job se inclinó a tierra, mordiendo el polvo prácticamente. ¿Y qué dice la Escritura? Y Job adoró a Dios. Entonces el concepto de la adoración que hoy dicen muchos movimientos cristianos es que la verdadera alabanza y adoración es cuanto más entusiasmo, euforia, éxtasis demuestres con tus movimientos corporales y risa aquí, risa allá, y baila aquí, baila allá. Escapa totalmente al concepto correcto de la Biblia. Obviamente que hay momentos en la Biblia en donde se menciona que el pueblo con júbilo alababa y adoraba a Dios, pero nunca en forma desordenada, porque a Dios no le gusta el desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces la alabanza que exalta a Dios es una alabanza, es una adoración bíblica, es una alabanza inteligente, alabar a Dios con inteligencia, dice el Salmo, ¿verdad? No alocadamente y sin tener sentido de la orientación y la coherencia. Entonces hay alabanza bíblica que exalta realmente a Dios. Tercero, una iglesia saludable tiene disciplinas espirituales en la iglesia. Hay disciplina espiritual en la iglesia. La iglesia saludable ofrece a los miembros de todas las edades preparación, modelos, ejemplos a seguir, recursos de instrucción, capacitación para tener una correcta disciplina en la iglesia. Entonces se afirman los miembros allí, interactúan entre ellos, porque hay una directriz que fomenta justamente el orden, la disciplina, el respeto, el temor de Dios. Sin obviamente ir al otro extremo de ser legalista y muy serio, ¿verdad? Sino que tiene que haber alegría, tiene que haber coherencia. Entonces, una iglesia saludable se caracteriza por las disciplinas espirituales que se aplican en ella. Si hay pecado, se aplica una disciplina que está dentro de lo que marca la palabra de Dios. Si es un pecado público, entonces esto se llama la atención, se aplica disciplina. Cuarto, aprender y crecer en comunidad. Aprende y crece en comunidad. La iglesia saludable fomenta entre los creyentes el crecimiento en el amor de Dios, en el andar con Dios y también dentro del contexto de un ambiente seguro, que dé firmeza como familia. A mí me gusta mucho cuando compartimos en los días de Acción de Gracias, y en esta ocasión, la última vez, fue muy notorio escuchar de muchos miembros que decían esto: doy gracias a Dios por formar parte de esta familia Yeroviá. Hermanos, esto es un concepto, es una vivencia
que se experimenta a través de muchas situaciones y circunstancias que tenemos y que pasamos como iglesia. Y creo que en estos últimos años nosotros como iglesia hemos crecido mucho en ese sentido. Hemos tenido más vínculos como familia, nos hemos preocupado mucho más unos por otros, y este es el énfasis que nos enseñan las Escrituras. Unos a otros, unos a otros. A propósito, el tercer paso, estamos haciendo con José Bobadilla, ese manual de discipulado, el tercer paso, habla extensamente acerca de la relación unos a otros en la iglesia. Muy interesante, si no tuviste ese manual en tu discipulado, pedirle a tu discipulador, y vos, discipulador, hacelo con tu discípulo también, utilizá el tercer manual porque es muy importante. Enseña justamente este principio que estamos tocando ahora para mantener una iglesia saludable, en donde las relaciones entre los miembros son maduras, son bíblicas, son sabias, son prudentes. Quinto, una dedicación a las relaciones amorosas y atentas. Una dedicación a las relaciones amorosas y atentas. La iglesia saludable es intencional en sus esfuerzos para formar relaciones amorosas y atentas dentro de la familia, entre los miembros y dentro de la comunidad. Y de esto vamos a ir creciendo más y más, como nos menciona Romanos 12, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este mandamiento, hermanos, es algo continuo y también progresivo. O sea, si vos decís que tenés amor, que creciste en tu amor y en tu compromiso de suplir la necesidad de tus hermanos en Cristo, la Biblia, Dios te sigue motivando a que ese sentir, esa experiencia aumente en tu vida. Nunca jamás vamos a llegar en esta vida terrenal a amar lo suficiente. Nunca. Porque tenemos un estándar muy elevado acerca del amor verdadero. Y eso fue entregado, ese ejemplo, ese estándar, ese modelo fue entregado justamente aquí en la tierra. Porque no estamos hablando solamente de un ejemplo de Dios que nos fue dado desde el cielo, sino que aquí en la tierra el Señor Jesucristo vino y te entregó, nos entregó el modelo del verdadero amor, un amor sacrificial. Amén. Por lo tanto, si vos decís que amás a tus hermanos, que hiciste esfuerzos para ayudar, suplir sus necesidades, Dios te está diciendo, sigue haciéndolo y sigue aumentando tu expresión de amor. Y en esto yo quiero ser también sincero, a mí me falta también esto. Me falta mayor expresión, me falta mayor demostración de ese amor que digo tener o siento tener. Yo necesito aumentar esa expresión y esa práctica y esa manifestación de amor a mis hermanos en Cristo y también a los incrédulos, ¿verdad? Sexto, desarrollo de líderes, siervos. La iglesia saludable desarrolla líderes, siervos, puede identificar a un futuro líder. Me encanta cuando hermanos de la iglesia comienzan a ver a un joven, a un niño, y dicen, wow, este promete ser un líder, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y eso es muy bueno tener como proyección en nuestras mentes, estar siempre velando y ayudar, fomentar esto en nuestros niños. ¿Sabes que hay niños de nuestra iglesia que ya están manifestando vocación para servir al Señor? ¿Están sintiendo en su corazón servir al Señor? Si has detectado esto, tu deber para mantener una iglesia saludable es de motivarle a esos niños, a esos jóvenes, adolescentes, a que sigan adelante con ese sentir. Y a cuidarnos a nosotros mismos de no ser de tropiezo para ellos. Amén. Fomentémosle, animémosle, motivemos su vida espiritual para que ellos mantengan esa visión y ese llamado. 7, una concentración hacia afuera.
una concentración, una visión hacia afuera. Siempre he dicho y lo he mencionado, me encantó una vez que hicimos una conferencia misionera, ahí pusieron un letrero sobre la puerta y decía, bienvenido a la obra misionera, al campo misionero. Un letrero del lado de adentro, ¿verdad? Entonces los miembros de la iglesia o de la conferencia, los que participaban en la conferencia, al salir podían ver el letrero grande diciendo, bienvenido al campo misionero. Porque es así. Cuando salimos nosotros de la iglesia local, estamos entrando al campo misionero. Almas que pasan por allá afuera, es un trabajo, una misión para nosotros. Amén. Entonces, cuando la iglesia se concentra hacia afuera, es una iglesia saludable. Alguien dio un ejemplo sobre el acuario y el mar, ¿verdad? Hay iglesias que son acuarios, que viven solamente dentro de ese límite de agua y nunca salen. Pero hay iglesias que tienen una visión hacia afuera, que es como el mar, ¿verdad? Que van hacia el mar a pescar inmensa cantidad de peces y de todas las clases. Entonces, una iglesia decide qué clase de iglesia va a ser. Nosotros no queremos ser un acuario. ¿Amén? Si esa es tu visión, si es tu posición como iglesia, entonces no vas a hacer absolutamente nada para atraer gente a la iglesia. Pero si tu mentalidad es de que tu iglesia es un acuario, tu vida es un acuario, si no estás conforme con esta visión, con esta posición, entonces vas a romper el acuario y vas a internarte al mar y vas a empezar a ganar almas para Cristo y traer gente a la iglesia. ¿Sabe? Las palabras no significan nada, muchas veces, lamentablemente, pero hoy en día el viento se la lleva. Lo que determina y define tu convicción son tus hechos. Podemos decir sí, amén, todo esto, convencido con estas verdades, pero si no hacemos nada con respecto a estas verdades, entonces quiere decir que por más que yo diga que no soy de un acuario, lo soy. Entonces, los hechos demuestran si soy o no un miembro de un acuario. Una iglesia saludable es una iglesia que se concentra hacia afuera. 8. Una iglesia saludable tiene buena administración, tiene buena responsabilidad con todo lo que Dios le ha dado. Una iglesia saludable entiende correctamente y es agradecida a Dios por toda la provisión de Dios a su vida. Tenemos esta tremenda bendición de contar con una propiedad de 4 terrenos, 60 por 30, en una ubicación realmente codiciable. Yo no sé cuánto costará hoy en día esta propiedad con todo lo edificado. Se me escapa a mí el número. Pero esto es lo que el Señor nos ha dado, hermanos. No debemos nada absolutamente por este terreno, por toda la edificación. Es tremendo lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos tener una iglesia asentada, establecida. Pero también la responsabilidad cae sobre nuestros hombros al considerar esto. Si Dios nos proveyó semejante bendición, debiera yo por lo menos preocuparme un poco, no solamente por la salud espiritual de la iglesia, sino también por su salud física, material. A mí me preocupa cuando miembros de la iglesia no echan de ver cosas en su iglesia. Basura, por simple que sea, basura tirada, pasan por al lado, nadie se inclina a recoger. Ven alguna cosa defectuosa, alguna imperfección en la construcción, en la instalación. Alguien que diga, voy a venir esta semana para arreglar eso. Es tu casa, es tu iglesia, es lo que Dios nos ha dado. Debiera haber este sentido de retribución en gratitud a Dios, de decir, Dios nos ha dado. Es mi responsabilidad la administración también, no solamente de los líderes, los diáconos.
juntarme con un hermano. Che, vamos con una asadito. Acá hay parrillas, ¿saben? Hay parrillas, si quieren venir un domingo a comer un asadito y quieren hacer un trabajo, arreglar algo. La iglesia es de todos y para todos. Amén. Entonces, podés hacerlo con toda libertad. Comunicar a quien tenga que comunicar, que querés venir y ayudar. Tenés toda la libertad. Pero una iglesia saludable es una iglesia que sabe, reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios y siente la responsabilidad de retribuir a Dios en gratitud, administrándola correctamente y mantener así la salud, no solo espiritual, sino física de la iglesia. Número 9, interconexión con el cuerpo de Cristo. Es mantener también una iglesia saludable, sabe tener relacionamiento con otras iglesias. Lastimosamente en Ciudad del Este no tenemos muchas iglesias con sana doctrina. Hemos tratado de tener relación y comunión con unas 2 o 3 que son de la misma línea doctrinal nuestra. No hemos tenido mucho entusiasmo de retorno, pero por lo menos intentamos, invitamos para que participen con nosotros o nos ofrecemos, pero sí intentamos tener conexión con iglesias de otros lugares, porque somos y consideramos que somos hermanos en Cristo y podemos trabajar juntos para algún propósito, para la gloria de Dios. Tenemos compañerismo con Iglesia de Asunción, nuestra Iglesia de Encarnación, Capitán Vado, algunas iglesias también del exterior. Entonces, una iglesia saludable también se maneja de esta manera. Por último, mayordomía y generosidad. Una iglesia saludable no ve como un problema y no se complica cuando tiene que dar, cuando tiene que ofrendar. Hermanos, nosotros como iglesia hemos crecido mucho en este sentido. Yo doy gracias a Dios por eso, porque los conceptos bíblicos se van cumpliendo. Para aquellos que son generosos, Dios retribuye y bendice más, y más cuando hay un corazón alegre al dar. No cierres el canal de bendición en tu vida, por más poco que ganes, no cierres, porque te podés convertir en el mar muerto. Y lamentablemente, cristianos se ven cada vez más cerrados y no disfrutan ni experimentan la bendición de Dios cuando tenemos un corazón dadivoso, generoso. He visto cómo familias de nuestra iglesia han ofrendado generosamente para necesidades de otras familias de la iglesia, ya hasta a veces en forma totalmente, como se dice, en secreto, ¿verdad? No me acuerdo la otra palabra. En secreto, o sea, en privado. Y he visto cómo Dios bendice esas familias, esas vidas. Hoy tenemos familias que se están lanzando a emprendimientos laborales, y cómo el Señor está bendiciendo porque tienen corazones dadivosos, generosos. Y gracias a Dios por este don, hermanos. El don de dar es un don. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, una iglesia saludable es una iglesia cuyos miembros entienden este concepto, que somos bendecidos para bendecir. Amén. 10 signos, 10 señales que nos muestra cómo es una iglesia saludable. La presencia activa de Dios, la alabanza que exalta a Dios, hay disciplinas espirituales, aprenden a crecer en comunidad, hay dedicación en las relaciones amorosas entre ellas, desarrollo de liderazgo, una concentración hacia afuera, administración y responsabilidad de lo que ha recibido, conexión y comunión con otras iglesias locales y mayordomía y generosidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por los conceptos que estamos aprendiendo, los principios que demuestran una iglesia saludable. Señor, oramos para que nuestra iglesia siga creciendo, Señor. Cuídanos porque el enemigo Satanás anda alrededor de nosotros
como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Señor, ayúdanos a mantenernos bien enfocados, que en este año, Señor, nos enfoquemos en estos signos, en estas señales que conserva una iglesia saludable. Y podamos, Señor, dedicarnos a lo que son tus propósitos. Señor, lejos esté de nosotros de pretender o de presumir independencia de ti y de la iglesia local. Oramos, Señor, que en este año yo pueda ser un miembro, un elemento activo, un elemento de solución, de contribución a tu obra, y no un elemento de complicación. Oramos, Señor, que tú obres en nuestras vidas como iglesia, como miembros. Bendícenos, Señor. Recordamos a nuestros jóvenes en el campamento, Señor, que sigas cuidando de ellos en el viaje y que tenga una semana en donde tu Espíritu Santo, tu palabra, les hable profundamente. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.